Hola, en esta clase vamos a continuar con la historia del Imperio Persa y en esta ocasión vamos a tratar sobre el reinado y las conquistas de Ciro el Grande. Les dejo aquí el enlace a la última clase porque en la última parte de ella vimos cómo fue el comienzo del reinado de Ciro y la primera gran guerra que él condujo, la guerra contra Lidia. En esta clase vamos a continuar primero con las consecuencias de esa guerra contra Lidia y vamos a ver sobre todo el primer contacto entre griegos y persas que la misma originó. En la segunda parte de la clase vamos a ver las restantes conquistas de Ciro, las conquistas en Asia Central y en Mesopotamia. Y finalmente, en la última parte de la clase, vamos a ver cómo Ciro, al final de su reinado, intentó organizar la sucesión en el trono de sus hijos. Comencemos. Veamos entonces cómo fue el primer contacto entre griegos y persas tras la conquista de Lidia. La victoria sobre Creso trajo a los persas por primera vez en contacto directo con las ciudades griegas de la costa de Jonia. Mileto fue la única de ellas que anticipó el cambio de hegemonía y pactó con Ciro antes de la toma de Sardes, por lo que fue recompensada con el mantenimiento del mismo régimen benévolo de tributos que tenía con Creso. Las restantes ciudades griegas se acercaron a Ciro solo tras su victoria definitiva sobre los lidios en espera de condiciones semejantes, pero recibieron una tajante negativa. Debían rendirse incondicionalmente ante los persas o prepararse para pelear contra ellos. Los griegos prefirieron la segunda opción y solicitaron la ayuda de Esparta. Esta no envió tropas, pero sí un embajador que se presentó ante Ciro y le dijo que no dañara las ciudades de Jonia, ya que los espartanos no lo tolerarían. El rey respondió con dos preguntas: ¿quiénes son los espartanos? ¿Y cuál es su número? Cuando obtuvo estas informaciones, supuestamente señaló: si vivo lo suficiente, los espartanos podrán preocuparse por sus propios problemas en lugar de los jonios. Ciro estaba ya planeando campañas importantes en otras regiones, por lo que no consideraba el sometimiento de las ciudades jonias un asunto lo suficientemente importante como para ameritar su presencia en Lidia. Así que dejó la tarea de acabar con estos últimos focos de resistencia a uno de sus subordinados, Tabalo, que fue designado como el primer sátrapa, es decir, gobernador de Lidia. La administración civil del territorio fue, sin embargo, confiada a un lidio, Pácties, que quedó a cargo de recaudar los tributos correspondientes de los pueblos ya sometidos. Sin embargo, en cuanto Ciro abandonó Lidia, Pácties usó los recursos que había reunido para contratar mercenarios y reorganizar parte del ejército lidio. Con estas fuerzas puso sitio a Tabalo en la ciudad de Sardes. La noticia sobre estos acontecimientos alcanzó a Ciro cuando se encontraba en viaje hacia Ecbatana. No consideró necesario regresar, solo separó una parte de su ejército bajo el mando de un noble medo, Masares, y la envió de regreso a Lidia con órdenes expresas de vender como esclavos a todos los que se hubieran unido al ataque contra Sardes, y de imponer a los lidios de ahora en más la prohibición de portar armas. Heródoto consideraba a esta medida como la causa de un cambio cultural entre los lidios, que los había inclinado hacia la molicie y el afeminamiento con que asociaban a este pueblo los griegos de su tiempo. Apenas se supo en Lidia que parte del ejército persa regresaba, la improvisada fuerza reunida por Pácties se dispersó presa del miedo, por lo que éste no tuvo más remedio que buscar refugio como suplicante en la ciudad griega de Cime. Cuando Masares arribó a Lidia, solicitó a los ciudadanos de Cime que entregaran a Pácties, pero estos dudaban sobre la conveniencia de traicionar a quien se había presentado a ellos como un suplicante, por lo que consultaron al respecto al oráculo de Apolo de los Bránquidas en dos oportunidades, y en ambas obtuvieron como respuesta que debían entregarlo. Para evitar faltar a su deber, los ciudadanos de Cime
optaron primero por enviar a Pácties a Mitilene en la isla de Lesbos, pero al enterarse de que los mitilenos ya estaban negociando con los persas un pago por la entrega del fugitivo, finalmente decidieron enviarlo a Quíos. Pero los quiotas no actuaron de manera diferente y entregaron a Pácties a los persas a cambio de una porción de fértil tierra agrícola en la costa, a Tarnaeo, que les era muy útil siendo la suya una isla superpoblada. Resuelto el problema de la revuelta, los persas se concentraron en someter a las ciudades griegas de la costa que no habían reconocido su autoridad. Se trataba de ciudades fortificadas que podían resistir un asedio, pero los persas utilizaron ingeniosos terraplenes para lograr superar sus murallas. Primero cayeron Príene y Magnesia, y luego las demás. Los habitantes de Focea y Teos, viendo que no tenían chances reales de resistir, prefirieron abandonar sus ciudades y emigrar en masa para fundar una nueva colonia en otra parte. Así fueron sometidas las ciudades griegas de la costa de Jonia, con la excepción de Mileto, que, como dijimos, se benefició de un pacto temprano con Ciro. Tras la muerte de Masares, este fue reemplazado por otro noble medo, Harpago, quien exigió a los griegos ya sometidos que proveyeran tropas para nuevas campañas de los persas para adquirir el control sobre las últimas regiones de Asia Menor que todavía no reconocían su autoridad, Caria y Licia. Como vemos, el primer contacto entre griegos y persas fue muy negativo y contribuyó a definir una línea de hostilidad que influiría en todas las relaciones futuras entre estos dos pueblos. Los griegos vieron a los persas como una potencia agresiva e imperialista que buscaba sojuzgar sus ciudades e imponerles condiciones indignas. En otras palabras, los griegos vieron a los persas como enemigos decididos de su libertad. Se generó así un estereotipo sobre los persas al que los griegos recurrirían con frecuencia para justificar sus actitudes frente a ellos. Veamos ahora las conquistas de Ciro en Asia Central y Mesopotamia. Ciro dedicó los años que siguieron a la victoria sobre Lidia a asegurar la frontera noreste de sus dominios. Las regiones de Bactriana, Gandhara y Aracosia fueron atacadas y sometidas, es decir, que los persas pasaron a controlar la mayor parte de los actuales Afganistán, Turkmenistán, Tayikistán y Pakistán. El imperio extendió así su territorio desde el Asia Central hasta el mismo Valle del Indo. Como Heródoto, nuestra principal fuente, solo menciona estos acontecimientos, no podemos reconstruir estas campañas ni siquiera en sus rasgos más generales. Solo sabemos que Ciro fundó varias ciudades fortificadas a lo largo de la frontera norte, como la famosa Cirópolis en el actual Tayikistán, para proteger al imperio de los pueblos nómades de las estepas asiáticas, los sakas y masagetas. La meseta iraní es fácilmente accesible desde el norte, por lo que asegurar y fortificar esta frontera era un paso previo imprescindible para cualquier campaña contra los restantes vecinos del imperio. Tras asegurar con éxito la frontera noreste, Ciro dedicó desde el 540 a.C. su atención al imperio neobabilónico, que ahora había quedado como su único rival directo en la disputa por el control del cercano oriente. Si bien el estado centrado en Babilonia controlaba un territorio con recursos económicos y militares que parecían nada desdeñables, los persas contaban con ventajas considerables de cara al conflicto. A Ciro, además, lo rodeaba ya un aura de gran conquistador que puede haber ejercido un impacto sobre la moral del enemigo. Por el contrario, el soberano rival, el rey babilonio Nabónido, parece no haber despertado demasiado entusiasmo entre sus súbditos, ya que era un innovador en materia de religión que prestaba menos atención al dios principal de Babilonia, Marduk, y prefería concentrarse en el culto al dios lunar Sin. Además, Nabónido había evitado durante la mayor parte de su reinado residir en la capital,
Babilonia, lo que seguramente no debe haber contribuido a su popularidad allí. Según relata Jenofonte, cuando Ciro finalmente atacó al reino neobabilónico, el avance inicial de los persas fue facilitado por la deserción del gobernador de la región fronteriza de Gutium, lo que permitió un ingreso sencillo al territorio enemigo. Ante este hecho, los babilonios reunieron su ejército en la ciudad de Opis, intentando dificultar el cruce del Tigris por parte del enemigo. Tuvo entonces lugar una gran batalla entre las fuerzas principales de ambos bandos. Si bien no tenemos ningún relato del curso de la batalla, es claro que las fuerzas babilonias sufrieron una derrota categórica y que Nabónido tuvo que buscar refugio tras las murallas de Babilonia con los últimos restos de sus fuerzas. El territorio de Mesopotamia quedó así abierto a las fuerzas de Ciro, que unos días más tarde ocuparon sin enfrentar resistencia la ciudad de Sipar, ubicada junto al Éufrates. Cuando las tropas de Ciro continuaron su avance hacia la capital, Nabónido jugó una de sus últimas cartas con un decidido contraataque, pero una vez más sus fuerzas fueron rechazadas con grandes pérdidas. Tras la derrota, Nabónido huyó hacia la ciudad de Borsippa, ubicada unos 15 kilómetros al sureste de Babilonia. Sin embargo, la capital no tenía planes de entregarse a los persas. Sus habitantes habían acumulado provisiones para resistir un sitio de varios años tras la protección de su imponente sistema defensivo. La ciudad contaba con imponentes murallas exteriores, famosas en todo el mundo antiguo por su altura y espesor, al punto de que se las consideraba inexpugnables. A estas se sumaban las murallas interiores, no menos impresionantes. Pero los persas dieron otra vez prueba de su gran capacidad para tomar plazas fortificadas, como ya habían demostrado en sus operaciones de asedio contra las ciudades griegas de Jonia. Las murallas de Babilonia estaban abiertas porque un amplio canal alimentado con aguas del Éufrates corría por el medio de la ciudad, solo que, debido a su caudal, su lecho era intransitable. Ciro aprovechó este punto débil y durante una noche en que la población de la ciudad estaba distraída en una festividad religiosa, hizo desviar el agua del canal, dejando su lecho transitable. Un destacamento de sus tropas entró entonces por allí hacia el interior de la ciudad y tomó el control de las murallas. Esto permitió a Ciro entrar a Babilonia unos días más tarde al frente de su ejército. Tras tomar Babilonia, Ciro el Grande se autoproclamó rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, y también rey de los 4 rincones del mundo. Estos títulos aparecen en un documento muy interesante, el llamado Cilindro de Ciro, un texto depositado en los cimientos del templo de Sagila dedicado al dios principal de Babilonia, Marduk. Este texto refleja la forma en que la propaganda persa mostró la victoria. Se presenta allí a Nabónido, el último soberano babilonio, como un gobernante criminal que había descuidado el culto a Marduk y había perdido el favor de su pueblo. Ciro aparece, por el contrario, como un liberador que restablece el orden político y religioso de Mesopotamia y permite a los pueblos desterrados en Babilonia regresar a sus países de origen. Esto último es muy celebrado en las fuentes del pueblo judío, que terminó, gracias a las disposiciones de Ciro, su exilio en Babilonia y pudo regresar a su tierra ancestral. Al igual que con Creso, Ciro se mostró moderado en todas sus conquistas, dejando con vida a sus rivales y siendo tolerante con las costumbres de los pueblos conquistados. Aplicó esos mismos principios aquí en Babilonia con Nabónido y sus súbditos. El título de Rey de los 4 rincones del mundo tenía en Mesopotamia una larga tradición que se remontaba al Imperio Acadio. Había sido un título usado por los más exitosos de los soberanos neoasirios. Ciro ciertamente tenía derecho a usarlo. Tras la conquista del reino neobabilónico, los persas dominaban un territorio que se extendía desde la costa levantina del Mediterráneo
hasta el Asia Central y el Valle del Indo. Era ya el imperio más extenso que la historia humana había visto hasta entonces, pero para Ciro todavía no era suficiente. Pasemos ahora a ver el final del reinado de Ciro y el arreglo de la sucesión al trono. Después del 539 a.C., Egipto era el único gran estado cuyo territorio limitaba ahora con los dominios de los persas. Representaba entonces una amenaza potencial para el control de los territorios ubicados al oeste del Éufrates. Era por lo tanto natural que los persas apuntaran a una conquista. Sin embargo, tras el triunfo sobre el imperio neobabilónico, Ciro tenía primero que consolidar sus enormes dominios, ocuparse de organizar la administración y regular la sucesión del trono. Fallecería, por lo tanto, antes de poder atacar a Egipto, por lo que esa tarea recaería en su sucesor. Ciro tenía dos hijos varones, el mayor Cambises y el menor, que es llamado Esmerdis por la mayoría de las fuentes griegas. El primero había sido designado como heredero, y Ciro lo colocó como rey de Babilonia tras su triunfo allí. Sabemos muy poco de los años finales del reinado de Ciro. Hacia el 530 emprendió una campaña contra los masagetas en el Asia Central para asegurar la frontera norte del imperio de sus ataques. Antes de partir, Ciro trasladó a Cambises de Babilonia a Persia y lo dejó a cargo del gobierno como príncipe heredero. Su segundo hijo, Esmerdis, fue ubicado como gobernante de la región nordeste del imperio bajo condiciones especiales que le garantizaban una relativa autonomía de su hermano. Ciro falleció en esta campaña en circunstancias poco claras. Por lo menos las versiones que ofrecen los autores antiguos son contradictorias. Su cuerpo fue trasladado a la antigua capital del reino persa, Pasargada, donde todavía puede observarse la relativamente modesta tumba que fue su lugar de descanso final. Después de su muerte, Ciro quedó consagrado por todo el Oriente como el arquetipo del gobernante ideal, victorioso en la guerra, compasivo con sus enemigos vencidos, tolerante con los cultos y las tradiciones de los pueblos conquistados, y además eficiente en la administración. Los mismos griegos aceptaron esta imagen de Ciro. Su sucesor Cambises se enfrentaba entonces a un gran desafío si quería demostrar que estaba a la altura de su padre. Vamos a ver el reinado de Cambises en la próxima clase. Espero que esta les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.